Hola, buenos días a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos que nos acompañen. Agradecemos enormemente a Compaqui por la colaboración con el tema cálculo anual de sueldos y salarios. Es el tema del día de hoy. Y recibimos con mucho gusto a nuestra ponente, que es la licenciada en contabilidad, Fabiola Magaña Alejo. Ella es consultor fiscal digital en Compact y si ustedes me permiten, me gustaría platicarles brevemente de su semblanza de Fabiola. Ella es una profesional con amplia experiencia en la tributación fiscal digital y contable de ERPs, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Computación Juárez, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la licenciatura de Contaduría Pública por la Universidad Tecnológica de México. Complementa su sólida formación con certificaciones relevantes como agente oficial de cumplimiento regulatorio por la Amexipac y especialista en CFDI versión 4.0. Fabiola es reconocida como conferenciante en temas fiscales digitales, compartiendo su experiencia en el uso de sistemas informáticos para optimizar el cumplimiento normativo. Su enfoque en la integración de tecnología y fiscalización la posiciona como un líder en su área, comprometida con el desarrollo y la transformación digital en México. Le agradecemos enormemente, Fabiola, por apoyarnos con este tema para nuestras empresas y personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias, te dejo la palabra. Ay, creo que está apagado su micrófono. Sí, perdón. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Qué gusto. Gracias a ustedes por la invitación y pues es un gusto estar el día de hoy con ustedes con esta plática. Pues bueno, tengan la confianza de hacer las preguntas que ustedes crean necesarias y pues con gusto vamos a estarlas resolviendo y si no las resolvemos, pues aquí no las llevamos de tarea, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Vamos a ver este tema de cálculos y salarios. Ya estoy presentando. Me gustaría nada más que me confirmaran con una manito de que ya están viendo aquí la presentación. Sí, se ve. Va, ok. A lo último también tocaremos una parte de cómo se vería dentro de los sistemas, en especial de Compact y Nómina, lo que son las retenciones, las configuraciones, ahorita que vino lo del Infonavit también, veríamos una partecita. Entonces, pues bueno, creo que es corto el tiempo, pero creo que vamos a aprovecharlo lo más que se pueda, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos con todo. Entonces, vamos a ver desde lo que son los salarios mínimos, vamos a hacer esta remembranza de cuántos son los salarios mínimos y aquí los vamos a ir apuntando 419 punto, 419.88 para lo que es la zona fronteriza del norte y para la zona general 278 pesos diarios, ¿sale? Entonces ahí que está, esto se publicó el 19 de diciembre del 2024. ¿Cómo estarían quedando las tablas a partir de estos cambios? Bueno, aquí tenemos la tabla que es para los pagos provisionales y pues bueno, ya cambió totalmente, ¿no? Aquí está, esta tabla en realidad la puse para que nosotros viéramos el contraste de lo que teníamos anteriormente. Ahí teníamos, si ustedes pueden ver, cantidad del subsidio para el empleo, donde teníamos ese rango de 407 pesos. Hoy en día esta tabla ya no aplica ni siquiera, ¿sí? Ya no aplica y lo vamos a ver en un momento más. Pues de plano no hay subsidio para el empleo, entonces quedaría pues prácticamente pues fuera, ¿no? Y bueno, esta es la tabla de anual para 2024, es la tabla vigente. Entonces aquí nada más chequemos los números. Ahorita en un momento más vamos a hacer algunos ejercicios que me gustaría que ustedes también participaran para ir viendo estos cálculos, ¿va? ¿Cómo quedan las cantidades diarias en general? Bueno, pues aquí vemos el UMA, a cuánto quedaría en 2025
Y si gustan ustedes tomarle fotito nada más a estas cantidades, les agradecería para que cuando hagamos los ejercicios, ustedes vayan también haciéndolos conmigo y a la par vayamos sacando las dudas correspondientes, ¿sale? Vemos también el subsidio diario y los límites del subsidio, ¿va? Entonces, esto es lo que queda para el 2025, ¿va? Entonces, estas son las tablas. Ya tenemos esa información. Ahorita vamos a entrar de lleno, ¿va? Ok. Ahora, para la expedición del CFDI, recordemos que va de acuerdo al número de trabajadores que tengamos, de 1 a 53 hasta el tercer día hábil, y más de 500 hasta el 11º día tenemos para la expedición del CFDI. Las cancelaciones, bueno, en este caso las cancelaciones, a pesar de que en una parte la ley del ISR nos dice que nosotros podemos obtener todos los requisitos hasta el último día del mes del ejercicio, podemos expedirlos, más sin embargo las cancelaciones no funcionan de la misma manera. ¿Sí? Las cancelaciones en general para todos los FDIs es dentro del mismo ejercicio. Sin embargo, para las nóminas, para el CFDI de nóminas en específico, solamente aplica hasta el día 28 de este mes que acaba de pasar, febrero, fue el último día en el que se pudo haber cancelado algún CFDI del ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Esto nos lo dice la regla 2.7.5.6, ¿vale? Solo por las nóminas. Entonces, recuerden también que si nos pasamos de este plazo, pues habrán algunas multas que se tienen que considerar, ¿de acuerdo? Entonces ahí tomen esa precaución, ya no podemos estar cancelando los FDIs dentro de todo el año, en específico para los de nóminas, solo hasta el 28 aplicaba, ¿sale? Por el ejercicio anterior, ¿sale? No así los vigentes, ¿va? Entonces, pues bueno, aquí está esa parte, ¿va? Entonces vamos a ver de lleno ya lo que es el cálculo anual. Y bueno, esto es lo que nosotros tendríamos que prestar atención. La revisión de las tarifas anuales, que son las que acabamos de ver, verificar el último periodo de los primeros, del ejercicio 2025. Y bueno, por ahí también sugerimos un tablero fiscal que les vamos a mostrar en un momento más y verificar las percepciones de los conceptos de nómina, ¿vale? Entonces, por ahí también verificar las deducciones de retenciones, en específico la D002 contra la contabilidad electrónica. Ahí anoten esa clave que va a ser esencial ahorita para los ejercicios que vamos a estar viendo, ¿va? Entonces tenemos ahí todo lo que conlleva esto previo al cálculo anual, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí nos dice el artículo 99 de la ley del ISR, quienes están obligados a calcular el impuesto. Y nos dice, calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en términos del artículo 97 de esta ley, ¿vale? Nos habla de hacer cálculo anual. Aquí la pregunta es, ¿hacer cálculo anual a todos los trabajadores? Bueno, eso es lo que nos está diciendo el artículo 99, ¿de acuerdo? Ahora, el artículo 97 nos refiere al artículo 96 a su vez, en donde nos especifica a quiénes sí se les pueden efectuar retención, ¿sale? Entonces, por una parte es a qué trabajadores se les va a hacer el cálculo anual y otra es a quiénes se les está obligado a efectuar retenciones y por ende tendríamos entonces que calcular este impuesto anual, ¿sale? Entonces, veamos el artículo 96 y aquí nos dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. ¿Ok? Desde aquí ya estamos viendo
como que existe ya una inconsistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a efectuar retenciones a personas que tengan, o más bien, perdón, que se les hará el cálculo anual a personas que tengan esas retenciones. ¿Y quiénes son aquellas que tienen estas retenciones? Vamos a hacer un resumen de esto. Nos dice, no se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes. Y fíjense ustedes cómo lo hemos resumido. Aquí veamos, se haya iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero, esto ya creo que lo tenemos muy claro. A quienes hayan obtenido ingresos anuales por conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. También creo que ya lo tenemos muy en cuenta, ¿verdad? Aquellos que comuniquen por escrito al retenedor que presentarán la declaración anual, es decir, aquellos empleados que directamente hagan esta petición al empleador, ¿sale? Y aquí, pues, en general nosotros hemos agregado uno más, y por eso le nombramos cachirul, los que nunca hayan tenido retenciones de ISR en el año. Esto hace referencia al artículo 96 y 97. Prácticamente este es el resumen. ¿A quién se le hace cálculo anual? Apuntemos, a aquellos que no hayan tenido retenciones en el año, ¿sale? Entonces, ojo con esta parte. ¿A quiénes no se les hace retenciones? Esa es pregunta. Nosotros de entrada sabemos a quiénes no se les hace retención. ¿Sí, contadores? Sí tenemos muy en claro a quiénes no se les hará esa retención. Este es el resumen, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros recordamos, a quienes tampoco se les va a hacer la retención es aquellos que hayan tenido el salario mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes tienen el salario mínimo? Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Nos dice la Constitución, bueno, esto es nada más pues para reforzar lo que acabamos de ver. En la Ley Federal del Trabajo, artículo 97, nos habla de los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los siguientes casos. Pensiones alimenticias, rentas, créditos de Infonavit, que por ahí ya tenemos un problemita con el Infonavit, créditos de Infonacot, no más del 20% de su salario, ¿vale? Entonces ahí no podrán ser objetos de compensación, descuento o reducción, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay prácticamente la Ley Federal del Trabajo también nos está dando esta pauta de no se les puede hacer descuentos, ¿de acuerdo? Ok, ahora, una vez que ya acabamos de ver ahorita lo de crédito Infonavit, toco rápidamente este decreto que salió recientemente en el que pues, se modifica el parte del artículo 29. En específico nos habla de la obligación de efectuar aportaciones a que se refiere la fracción anterior. De verdad, esta no se las voy a leer por completo, se las voy a resumir. ¿Sí? ¿Cuál fue el cambio principal de este decreto? Pues fue el hecho de que cuando se trata de la obligación de hacer descuentos a que se refiere la fracción tercera, que es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? No se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Entonces, antes, pues no podíamos disminuir las incapacidades, ¿verdad? Perdón, podíamos disminuir las incapacidades. Ahorita no las vamos a poder disminuir. Ahorita no vamos a poder disminuir por ninguna causa ausencias o incapacidades. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los va a seguir pagando el patrón. Esto, la verdad es que es todo un tema. El tema de amortizaciones del Infonavit es todo un tema. En conclusión, no hay como tal todavía una solución al respecto, ya que si, por ejemplo,
tú tuviste como empleado alguna ausencia o alguna incapacidad, o incluso te vas de incapacidad y no regresas, todo eso lo va a tener que estar cubriendo el patrón, ¿sale? Entonces, ahí nos encontramos en una disyuntiva porque todavía la ley no nos aclara de qué manera, porque nosotros tenemos que timbrar nuestro CFDI. Bueno, la ley no nos aclara de qué manera vamos nosotros a timbrar ese CFDI, si por prestaciones, si por alguna otra percepción u otros pagos. No nos aclara, porque recuerden ustedes que el CFDI no puede ser timbrado en negativo. Su base siempre tiene que ser mayor que cero. Entonces, ahí hay un problema. Desde todos los puntos que lo abordemos, esto es un problema. Faltaría mucho para que la autoridad nos dé esa claridad de cómo vamos tanto a darle el tratamiento dentro de los CFDIs como nosotros como patrones, o bueno, los empleadores, cómo van a tratar esa parte, ¿no? Y obviamente tienen que tener amparos en dado caso de no aplicar esto. Esta realmente es el resumen de lo que es el artículo 29. Todo lo demás en realidad ya estaba, tanto la obligación de efectuar las aportaciones que se refiere no sé a que se refiere la versión anterior, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en términos del IMSS. Ok, siempre y cuando sea justificado por el IMSS, y se haya dado aviso. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Igual, o sea, del IMSS. Esto también, tratándose del IMSS, no hay ningún problema siempre y cuando haya una justificación. Realmente el cambio viene en el último párrafo donde nos dice cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere a la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades. ¿De acuerdo? Este es el resumen, señores, y insisto, lo vamos a ver igual en el sistema. No hay solución al respecto hasta ahorita, ¿vale? Entonces, yo considero que si ahí tienen ustedes alguna cuestión que seguramente la tienen, sí vayan ustedes acercándose con su fiscalista para saber de qué manera, pues, darle este tratamiento, ¿de acuerdo? Porque sí vamos a tener ahí un problemita. Bueno, entonces continuamos. Hice esa pausa nada más para dar el resumen de lo que fue Infonavit. Y bueno, continuamos entonces con el cálculo. ¿Qué hago con el cálculo si me sale cargo a favor o a cargo, ¿no? Y aquí el artículo 97 nos dice, la diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año al calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes en diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior. Eso lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sale? Y bueno, ¿cómo se hace el cálculo anual? La verdad es que no te los voy a explicar. Creo que ustedes lo dominan muchísimo mejor que yo, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a eso. Mejor nos vamos a ir a hacer un caso ya como tal dentro de una cédula que les voy a mostrar en un momento, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está todo lo que sustenta al subsidio para el empleo. Artículo 10, se otorga subsidio para el empleo en términos de los siguientes. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta exceda la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, el retenedor considerará como impuesto a cargo del contribuyente el excedente que resulte contra el impuesto que resulte a cargo. Será acreditable el importe de los pagos provisionales efectuados. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver en una cédula. Aquí está como tal. Vamos a empezar con los cálculos entonces.
Y retomo el decreto que se publicó el 31 de diciembre del 2024. Ahí comenzamos con problemas. Y sé que ya en esta plática ya nosotros estamos intuyendo ya, bueno, a ver, hay problemas con la parte de las retenciones, hay problemas con el Infonavit, hay problemas con el subsidio. Bueno, creo que de qué se trata esto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos de los casos. Lo que voy a hacer, señores, es exponerle algunos casos que se les puedan presentar para que ustedes tomen la mejor decisión posible y obviamente también lo consulten con su fiscalista, ¿verdad? Lo que nos dice la autoridad del 31 de diciembre es que se modifica el porcentaje de 11.82, cambia a 13.80, ¿sí? En ese entonces ya nos estaba hablando de un subsidio, ¿de acuerdo? O sea, ahí nos dice, oye, ¿sabes qué? Así como están los datos del UMA, que la UMA ya sería 3.300.53 en enero y bueno, la fecha de la publicación, el UMA estaba en 3.300.53, el UMA mensual. Por este porcentaje que nos están dando, pues bueno, que es de 13.80, pues nos sale 455. Sin embargo, sabemos que el subsidio pues ya no está en 455 porque para eso hubo una actualización el 9 de enero en donde nos decía pues ya justamente de en cuánto quedaría esta UMA, ¿sale? Y el subsidio, ¿sale? Ahora, nos dice también en un transitorio, bueno, para que te den las cuentas, como acá no te daban las cuentas, si tú multiplicas los 3.300.53 por el 13.80, pues no te da 475, ¿verdad? ¿Cuánto te da? 455. ¿Qué vamos a hacer o qué hicimos el 1 de enero o en enero, en todo lo que fue enero? Pues bueno, nos cambiaron el porcentaje. Ojo que no quiere decir que este porcentaje 13.80 no lo debimos usar. Lo debimos usar en enero y en febrero ya debimos estar utilizando el 14.39 porque la UMA se mantenía en 3.300. De esta manera los cálculos ya nos daban un aproximado de 474.95, que bueno, ya ahí viene siendo los 475 pesos, ¿verdad? Y ahí sí decimos, bueno, por unos centavos, por 5 centavos, pues no nos da. Pero bueno, ahí tenemos como tal. ¿Qué íbamos a hacer a partir de febrero? A partir de febrero ya es cuando se modifica como tal esta UMA mensual quedando en 3.439.46 para que pudiéramos como tal entonces utilizar ese porcentaje que nos habían dado al inicio. De esta manera ya nos quedan los cálculos, ¿no? Fíjense ustedes cómo nos quedarían 3.439.46. Ay, creo que aquí me faltó actualizarles, discúlpenme, son 113. Aquí es 113. Discúlpenme, aquí nada más coloquen ustedes 113. Y nos estaría dando los 3.439.46. ¿De acuerdo? Así nos tiene que dar como tal. Si ustedes multiplican estos 3.439.46 por los 13.80 que nos había dicho el 31 de diciembre, pues entonces ahora sí nos da esos 475 pesos. ¿De acuerdo? Así queda como tal el subsidio para el empleo. ¿Sale? También tuvimos ahí problemas a lo que fue enero y febrero tuvimos problemas al momento de estar timbrando CFDIs que tuvieran subsidios mayores de 407 pesos. ¿Por qué? Porque 407 pesos era el límite del subsidio que teníamos anteriormente. Desafortunadamente, la autoridad no nos había actualizado una regla de validación interna, no de los sistemas. Si tú, por ejemplo, llegabas a topar este subsidio de 400, por ejemplo, 408 pesos, ya pasando los 408 pesos,
ya te marcaba un error el sistema. Pero en realidad no era el sistema, sino que era la validación, la regla de validación que todavía no se había actualizado a un 475 pesos. Eso es en el caso de que te dieron subsidio. ¿Qué pasó? Para finales de lo que fue enero, a ver, déjenme buscar aquí poquito, para yo darles la fecha en que sí debieron haber estado ustedes timbrando correctamente. Esto se los aclaro por si tienen CFDIs que corregir, porque muchos decidieron timbrar, sí fue el 31 de enero. El 31 de enero corrigieron esto. Y muchos, porque tuve muchos casos así, o más bien nos consultaron muchos casos de esta manera, pues muchos decidieron timbrar ajustándolo a los 407 pesos. O sea, y en realidad no debía ser así. Quienes hicieron esto, habría que cancelar el CFDI. Y recuerden ustedes que tienen que relacionar el CFDI que se está sustituyendo. Así que ojo con esa parte. O bien hacer una aclaración ante la autoridad, ¿sale? Cancelar y hacer una aclaración porque eso no debía ocurrir, ¿sale? Entonces, desafortunadamente, hasta el 31 de enero tuvimos esta actualización y entonces a partir de esa fecha, ustedes ya podían timbrar con estos datos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo se deben hacer las retenciones? Esto nada más para aclararles cómo se deben hacer las retenciones. Se deben efectuar el cálculo de retención del ISR por cada pago incluido en el CPDI mensual conforme la periodicidad en que efectivamente se realizó cada erogación. ¿Va? ¿De acuerdo? Es decir, cada periodo de acuerdo a cómo lo hayas configurado. Y bueno, para esto vámonos a ir ya a lo que es los ejercicios. Y yo creo que aquí no me han escrito dudas, yo creo que aquí es ya donde van a salir. Si gustan escribir sus preguntas en el chat, aquí con mucho gusto vamos a leer los comentarios a la expositora, o quien desea abrir su micrófono puede levantar su manita para darle la palabra. Adelante, contadora. Ok, gracias. Muy bien. Pues fíjense ustedes, esto es nuestro cálculo, señores, esto es nuestro cálculo anual. Para esto es una cédula que se las vamos igual a proporcionar. Esto es nuestro cálculo que nos dice como tal la autoridad. Fíjense ustedes, el resumen que teníamos hace un rato, y se los voy a volver a poner en pantalla por si no lo anotaron, ahorita vamos a utilizarlos. Aquí, por favor, tómenlo en cuenta, miren, aquí se lo había puesto. Y estos son los datos que vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? Subsidio mensual, 475, y fíjense ustedes que el límite mensual del subsidio va a ser 10,171 pesos, ¿sale? Esto es mensual, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tomamos esos datos, vamos entonces a ver de qué se trata esta parte, ¿va? Entonces, nos dice la autoridad, fíjense ustedes, vamos a hacerles retenciones para empezar. Vamos a hacer 3 escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Los más comunes, porque van a haber muchísimos escenarios. El primero es que nosotros hagamos esas retenciones y aquí le voy a poner aquí la opción de retener. La opción de retener. Y vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacerlo por 278, perdón. Aquí, ¿sale? Esto es, este va a ser nuestro, nuestro sobrerecibo, ¿de acuerdo? También teníamos ahí, les mencioné una deducción que es la retención semanal, bueno, en este caso pues es semanal, pero es la deducción.
¿de acuerdo? Aquí se van a estar enterando esas retenciones de las que hablamos. Creo que eso ustedes, pues lo manejan muy bien, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de 7 días. Sí, vamos a compartir el PDF. Si una persona de salarios tiene menos de 400,000 y está en el régimen de reciclo, no está obligado. No está obligado. Ok. Una tienda de abarrotes tiene que presentar la declaración. No está obligado, pero ¿qué te parece, Laura, si ves los ejemplos y vemos si cae en el supuesto? Pero en este caso no debería. Ok, va. Entonces, fíjense ustedes, vamos a comenzar con el primero que nos dice la ley. Y la ley nos dice, oye, fíjate, tu salario mínimo es de 278 pesos. ¿Sale? Voy a usar una semana de 5. Si ustedes gustan, también lo podemos quitar para dejarlo a 4 semanas, ¿va? Entonces, bueno, en ese supuesto vamos a dejarlo a 5. También va a depender del mes, porque pues a veces ya ven ustedes que trae o 4 o 5, bueno, dependiendo, ¿no? En este caso vamos a ver el salario diario de 278, que es lo que nos está diciendo la autoridad para la zona general. Ahora, para quienes se vayan a preguntar de la zona fronteriza, esa mejor ni la tocamos, señores, porque no hay subsidio en absoluto. Eso fue hace 3 años, desde hace 3 años casi, ya muchos ya tuvieron este problema de donde les salió un cálculo anual, tuvieron que, pues, pagar ese cálculo, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ver la zona general, que es el salario más bajo, 278.80. Aquí nos da, ¿cuánto nos da? Bueno, ese está bloqueado. Pero bueno, ¿cuánto nos da? Si ustedes hacen la suma, 278.80, y ahí nada más me gustaría que ustedes vayan corroborando los datos para que ustedes vayan entrando también en contexto. Los 278.80 por las 5 semanas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Dice, oye, trabajaste 7 días. De esos 7 días, pues bueno, ¿cuánto es tu ingreso? Tu ingreso van a ser 1,951 por cada semana. 1,951.70, lo cual nos da 9,758 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí todavía no toca y le voy a quitar acá. Le voy a colocar que no. ¿Sí? Ahí como tal no toca lo que es pues el subsidio o los 10,171, ¿verdad? Todavía ahí no toca. ¿Qué pasa? Voy a regresar otra vez. ¿Qué pasa? De hecho, lo podemos hacer desde aquí. ¿Qué pasa si a esta persona, vamos a ver el resumen, cómo quedaría en el subsidio? Fíjense cómo quedaría. Son 278 por el salario diario, nos da 9,758, ok, no tocamos los 10,000, tampoco en el siguiente mes, en ningún mes tocamos los 10,000. ¿Cómo nos queda en este caso este cálculo anual? Aquí nos dice ya que el ingreso grabado acumulable, pues bueno, nos da un total de 101,000 y tantos. Lo que es el cálculo según la tarifa anual serían de 7,236 pesos. Aquí lo interesante es esta parte. Recuerden ustedes, aquí le quité yo lo que es la retención. No hay retenciones. Si se fijan, esta deducción 002 está en cero. ¿De acuerdo? Ok. Ahora,
nos toca o nos corresponde siempre subsidio causado. ¿Cuánto es el mayor subsidio causado que podemos obtener? Según los 278 pesos, según estos 278.80 pesos, nos dice que el mayor subsidio que podemos obtener son 5,700 pesos. 5,700 pesos sin ningún ajuste, sin ningún ajuste. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el total de subsidio pues van a ser 5,700. Y el cálculo anual ISR menos subsidio van a ser 1,536,19. Pero ¿qué tenemos aquí? Digo, está bien, ya tenemos 5,700 pesos como subsidio, ok, está bien, pero vamos a tener un saldo en contra. Fíjense ustedes de cuánto es el saldo en contra, 1,536 pesos. 1,536 pesos que le va a salir al empleado y esto es un problema que, insisto, lo tuvieron desde hace 3 años ya los de la zona fronteriza, ¿sí? Esto, y bueno, ahí sí me gustaría ver quiénes estuvieron presentando este problema. Obviamente hay variantes por el importe en el salario y también por las prestaciones. No obstante, si a esto nosotros le agregábamos, por lo menos, le voy a agregar 100 pesos aquí. 100, le voy a agregar acá, 1,000 pesos. 500, fíjense ustedes que ya tendríamos un ajuste. Entonces, y no le estoy haciendo aquí yo no le hice ninguna retención, ¿de acuerdo? Pero al llegar a la quinta semana, evidentemente ya nos sobrepasa los 10,171 pesos. ¿Por qué? Porque en la primera semana tuvimos 109, obviamente vamos elevando esta cantidad conforme va pasando pues los periodos, hasta la quinta semana nos da 437 y entonces es cuando ya hacemos ese ajuste que nos quedaría ya en 357, que es la deducción del ISR de la retención semanal. ¿De acuerdo? En esa semana sí se hace una retención y aquí, en este caso, pues nos estaría dando este ajuste de los 5,600. Para empezar, ya no alcanzamos el subsidio, los 5,700. Alcanzamos menos. ¿Por qué? Porque se hace un ajuste. Oye, te voy a quitar eso porque en la quinta semana tuviste y rebasaste como tal esos 10,171. ¿Eres salario mínimo? Sí, sí eres salario mínimo, pero no tuviste retenciones, perdón, tuviste un importe extra, ¿sí? Cualquier importe extra ya te saca entonces de ese artículo 96 y 97 que nos habla la autoridad de no hacerles retenciones a empleados que tengan salario mínimo. Como ya no tiene salario mínimo, entonces se le hace su retención, ¿va? Entonces, vean ustedes lo que viene ocurriendo en el total del ISR retenido y el saldo en contra que tiene que pagar este empleado. Esto es, si nada más le di yo, pues 1,500. Claro, aquí nos sobrepasa, pero ¿cómo le explicamos al empleado? Pues de que tenemos que cubrir 1,536 cuando su salario semanal es de 1,951 pesos, ¿verdad? Entonces creo que ya aquí nos estamos llevando pues prácticamente todo el salario, nos queda pues lo mínimo. Entonces, desde aquí ya tenemos un problema, ¿sale? Esto es no haciéndole retención de ninguna manera al empleado. Obviamente, si tienes extras, pues como lo acabo de mencionar, se hace un ajuste justamente. Hay algunos nodos que ustedes no los van a ver. De hecho, déjenme mostrarles un resumen. Esos mismos nodos que acabamos de ver son los nodos que
se presentan acá. Y fíjense ustedes cómo están divididos. Todo lo que está aquí, deducción 002, esto sí lo van a ver. Sin embargo, esta columna que se llama nodo del subsidio correspondiente es un nodo literal que no es transparente en el CFDI, pero que sí existe como tal dentro de la estructura, ¿vale? Sí existe dentro de la estructura o más bien en la operación. Y esto se va a ajustar a la deducción 107, que es ajuste al subsidio causado si es que te corresponde, ¿vale? En este caso, fíjense ustedes también que en la columna C tenemos un resumen de lo que fueron los ingresos, ¿vale? Ahí tenemos los ingresos y los días correspondientes. Vamos a ver 35, 28 y esto va a variar de acuerdo a los días que tenga el periodo, ¿sale? Entonces aquí, si podemos ver, siempre le correspondió 475 pesos de subsidio a el empleado y por eso alcanzamos los 5,700. Voy a colocar nuevamente un importe extra, 1,000 pesos nada más le voy a poner. Y aquí ya sobrepasamos, ¿vale? Aquí ya estamos sobrepasando lo que es el límite del subsidio mensual. ¿Cuánto es el subsidio mensual, señores? 10,171, ¿de acuerdo? Aquí ya lo sobrepasamos. Veamos el resumen. Y aquí es donde tenemos ya la diferencia. Fíjense, como ya sobrepasas esos 10,171, va a existir un ISR retenido del mes de 303.37, ¿de acuerdo? De ahí viene una deducción, se hace esto, en este caso en el sobrerecibo, aquí vemos esta deducción, 303, que es el ISR de la tarifa, ¿de acuerdo? Ok, bien. Menos el ISR retenido de menos, ¿sí? Lo que le correspondía, ISR retenido de menos, lo que le correspondía en ese periodo, si sacamos la diferencia, 203 y aquí nos queda subsidio correspondiente. Este nodo no lo vamos a ver, es un ajuste también que se hace, pero no es visible. Y el subsidio acumulado, esto es nada más la suma de cada uno de estos. Aquí ya lo topa y se le debe de restar. ¿Sale? Aquí nos queda ya los 303.37 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, voy a regresar al resumen. Este ya es por el ajuste que acabamos de ver ahorita. 437. De alguna manera, estos, tanto el 107 como el 002, se restan y se suman. ¿Sí? Se restan y se suman. Esto hace que te salga en cero. Es decir, tenemos una deducción, pero también lo vamos a tener dentro de otros pagos. Eso que debiste pagarme de 437 pesos, te los voy a ajustar aquí en otros pagos, pero te lo voy a quitar también en la deducción del ISR por ajuste mensual. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se prácticamente queda en cero. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en cómo trabaja el sistema. Y pues bueno, muy bien, vamos a regresar a nuestro cálculo anual. Esto es cuando no hacemos retenciones. Veamos cuando hacemos retenciones, porque pues bueno, como ya alcanza el trabajador un salario mayor, voy a poner que sí, voy a poner que sí. ¿Con qué? ¿Para qué hago esto? Con la finalidad de evitar ese cálculo o ese cálculo anual al final del mes que sea tan pesado para el trabajador. Y vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Se me hace más fácil hacerte estas retenciones de forma periódica, que son 29.96. En este caso le voy a quitar ese extra que tiene, ¿de acuerdo? Aquí ya la retención es más específicamente. Entonces,
Si yo hago esto, lo que voy a tener en el anual, pues bueno, van a ser 5,700, sí, pero ahora mi saldo va a ser a favor. A lo mejor son 350,90 pesos que vamos a tener. Digo, no es mucho, pero pues ya no vamos a tener ese saldo en contra. Lo que sí es que hay que fijarnos que el subsidio son 5,700. Ahora, la pregunta aquí, digo, aquí estamos en las dos posturas, porque también en la Ley Federal del Trabajo, pues también nos dicen que no se puede hacer ese tipo de descuentos, que es lo que veíamos al inicio de la plática. Entonces, sí es cierto esa parte, sin embargo, aquí es prácticamente lo que nos está dando la autoridad, ¿de acuerdo? Nos estamos guiando con todos los datos o con todas las variantes que la autoridad nos está dando. Por eso es que decimos que hoy, pues la tabla de subsidio que vimos en algún momento, que tuvimos disponible en algún momento, que era esta, me regreso un poquito, esta ya no está, ¿de acuerdo? Esta ya no aplica subsidio. Ahora, la pregunta es, de estos dos escenarios, ¿cuál de los dos ustedes optarían? ¿Cuál de los dos escenarios prefieren retenerles lo que es periodo con periodo, semana con semana, o hacerle ese cálculo al final del ejercicio? ¿Quién gusta abrir su micrófono? Pues yo creo que anual no, para saber si tiene deducciones personales. ¿No le aplicarías la retención? Pues es que no sabemos si va a tener deducciones personales. Adicionales, ¿verdad? Lo más seguro, Ajá. lo más seguro. Y además, también el hecho es que muy seguramente, pues en diciembre, pues le vayamos a pagar algún aguinaldo, ¿verdad? Entonces, sí, sí va a tener algo extra, evidentemente. Ahora, fíjense ustedes, vamos a ponerles el caso en el que vamos a procurar que beneficiar a nuestro empleado. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Buscando el mayor subsidio causado sin que tenga tanta retención. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué salario me convendría darle a mí para no caer en ese supuesto de, oye, ¿sabes qué? Es que si yo te doy 278, no te puedo retener por la ley. Pero entonces, ¿cómo le hago para así darte los 5,700 pesos sin que tengas tanta retención? Para esto, fíjense ustedes, vamos a ver cuánto es el máximo o el límite, se los voy a poner acá, el límite mensual del subsidio, ¿cuánto es? 10,171, señores. ¿De acuerdo? Voy a colocarlo aquí, 10,175. Lo puedo escribir acá. Lo voy a hacer en la calculadora. 10,171 pesos. Eso es lo que nos dice como tal este decreto, ¿no? Ahora, lo que haríamos es la manera más conservadora. Este es un caso, no quiere decir que lo tengamos que aplicar así, ¿verdad? La más conservadora, fíjense que en el resumen yo tenía 35, 28, 35, 28, pero lo que vamos a hacer aquí es, que son los días que yo estoy considerando, lo que vamos a hacer aquí es que voy a dividirlo entre los 35. Eso me da 290,60. 290,60. ¿Con qué finalidad hago esto? Con la finalidad de que, bueno, en el caso de que tú tengas 4 semanas, no te pases, ¿sí? Es decir, de hecho, voy a quitar esta parte de aquí.
estás bajo, ¿sí? No llegas. Voy a regresar los importes y si llegaras a topar con los 5 semanas, pues aún así, no te pases de ese límite. Es más, el contador en este caso, el contador Benito, para quienes lo conocen, siempre lo hace con 290.59 por aquella de los decimales y no topar los 10,170. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo quedaríamos. Sigo conservando el subsidio correspondiente, que son los 5,700. 5,700 es lo que estamos buscando, señores, justamente. Y eso es lo que bueno, no es como lo ideal, ¿verdad? De que, oye, ¿sabes qué? Pues yo quisiera más, pues es lo máximo que te puedo dar, pero también tienes saldo a favor. Entonces, en este supuesto, en este último supuesto, nada más es de forma conservadora, es de forma conservadora. Aquí yo sí puedo hacer estas retenciones. Si yo hago esas retenciones aquí, no me meten problemas porque no tengo 278.80, que es el salario mínimo en el que no puedes agregar esas retenciones. Como tengo aquí ya 290, entonces esto ya no es salario mínimo, no rebaso el subsidio mensual, que son los 10,171, no los rebaso, te doy a ti el subsidio causado correspondiente, el máximo que pueda darte, porque recuerden que hay menos, y además tienes saldo a favor. Esto es únicamente un escenario. No quiere decir, señores, que esto es lo que vayan ustedes a aplicar, pero pues con nosotros poniéndonos en sus zapatos, pues un poquito así de a ver cómo pudiéramos entonces hacer posible que tú alcances esos 5,700 pesos y pues que no tengas tanto o que no tengas ISR a pagar, ¿sale? Entonces, fíjense ustedes, a pesar de haber, por ejemplo, días de 28, yo los coloco como 35, pero no los coloco como tal aquí en los periodos, sino en el salario diario que te estoy pagando, porque fue el cálculo que yo hice, 10,171 entre los 35 me va a dar 290. Digo, esto es únicamente para que ustedes no caigan en ese supuesto y no se vean como tal en esa contradicción de tener que, oye, si es retención, bueno, perdón, si es salario mínimo, pues se supone que no le debes de retener. Entonces, el empleado estaría en todo su derecho de reclamarte a ti como empleador de por qué se le está reteniendo. Pero bueno, desafortunadamente no tenemos un sustento como tal en ese sentido que nos haga, oye, ¿sabes qué? Es que tú tienes salario mínimo y te voy a poner otra vez 278.88, 88 o 80. Perdón, permítame, por favor. 278.80. 278.80. Ahí está. ¿Sale? El problema aquí es que muy seguramente en diciembre viene algo extra. ¿Sale? Y no se lo voy a poner aquí. 3,000 pesos, por lo menos. 3,000 pesos. ¿Sale? Bueno, aquí sí tiene retención. Le voy a quitar nuevamente esa retención. Y en diciembre queda con los 3,000. En todos los meses estuvo igual. Vamos a ver el resumen. Aquí está. Fíjense cómo ya acá cambia. Esto, aunque no le hayas hecho retención en todo el año, aunque no le hayas hecho esa retención en todo el año, fíjense, únicamente en diciembre, y eso en la semana que corresponde, que sobrepasa. Todo eso que no le había cobrado, ahora se lo vas a cobrar, ¿sale? Son las 673. Entonces, ahora vemos cómo existe un saldo en contra y cómo el subsidio causado pues viene a disminuirse, ¿verdad? Viene a disminuirse. Entonces, evidentemente, tú le das algún
extra, por mucho que sea aguinaldo, que sea alguna percepción que sí sea grabada, tú vas a ocasionar ese cálculo anual. Por eso vas a caer en ese supuesto. Entonces, insisto nuevamente, ¿cuál es la recomendación aquí? Pues no es tampoco que no le demos ya a nuestros empleados como tal un importe o una percepción extra, porque muchas veces hay empresas pues quienes buscan ayudar al empleado con otras percepciones, es buscar más bien que esa percepción no rebase los 10,171 pesos mensuales con respecto al salario también que estás manejando, ¿vale? Entonces, pues prácticamente esto es la problemática que tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? Ahora, hago breve resumen para que quienes tengan Compact y nóminas, ¿alguien de aquí tiene Compact y nóminas? Escríbanos en el chat o levanten su mano. Para que lo veamos. Y si no, pues no pasa nada. Sí, sí, sí tenemos varios, ¿no? Tenemos varios. ¿Sí? Aquí Canaco sí lo manejan. Ok, va. Bueno, entonces, vamos a ver rápidamente un resumen de lo que es esto. Para quienes tengan Compact y nómina, estas tablas de ISR se actualizan de forma automática y tienen los ajustes más conservadores, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí la recomendación que voy a hacerles es a la que tenemos que prestar atención. De hecho, acá se las saqué también un resumen. Esas son las opciones que van a tener ustedes del sistema y cuáles son las que van a considerar realmente. ¿Sí? Vamos a voltear a ver la opción 4, ¿sí? Que es cuando al final del mes tenga retención de ISR menor al que le correspondía retener y el ISR faltante. Esto viene por default y así lo van a encontrar en la cédula, ¿sí? Es lo que veíamos hace rato. Oye, ¿sabes qué? Es que tuviste un extra al final. Entonces, eso hace que te ocasione el ISR que le falta, bueno, entonces, a que lo ajuste, bueno, ok, aquí está como tal esta opción. Esta viene por default, la puedes desactivar también. La que tenemos también muy importante es esta parte de cuando el ajuste al subsidio causado sea menor al ajuste del subsidio entregado, registrar el mismo importe con el concepto de 0,71 o el concepto de 0,75. Esto es para un periodo de 5 semanas. Viene viene por default, ¿no? Y la última opción, que es de las más importantes, pues que nos dice que es retener el ISR en empleados con salario mínimo, viene por default por no, porque ya hemos visto el sustento legal, que es el artículo 96 y 97 de la ley del ISR. Bueno, aquí nos habla justamente de esas retenciones. Entonces, viene por default por no. Pero si tú quieres cambiar esa opción, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿vale? Y listo. La primera ni la volteamos a ver, la verdad es que ya no aplica. Cuando al final del mes tenga subsidio entregado menor al que corresponda ajustar el subsidio entregado, esto ya la leí, bueno, justamente se aplica nada más el subsidio que se va a entregar. Entonces, no lo aplicamos. Si ustedes quieren aplicarlo, sí lo pueden hacer. De todas maneras, el sistema trae aquí como ayudas. Si tú le das clic aquí, te va a explicar exactamente a qué corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, también vemos las tablas de ISR, subsidio mensual, y bueno, la del subsidio anual, que esa no cambia. Pues bueno, aquí están sus tablas actualizadas. Van a llevar ustedes un control de como tal, de lo que es el subsidio mensual. Se va a llevar un histórico, anteriormente no se llevaba ningún control, entonces pues bueno, desde aquí nosotros vamos a poder ver si se le aplica esa retención o no. Voy a abrir aquí nada más un sobre recibo. Voy a abrir un sobre recibo y vamos a ver la tabla. Voy a cerrar un poquito, nada más para que nos quedemos con esto. Tablas de ISR vigente. Nos dice retener ISR
en empleados con salario mínimo, tenemos aquí sí, tú le puedes cambiar a no. Le voy a dar clic en guardar, le voy a dar cerrar y voy a calcular nuevamente mi nómina. Ok. Voy a abrir mi sobrerecibo y observen ustedes, tenemos 278, que es, y vamos a ver el del ISR. ISR tenemos 0, ¿de acuerdo? Es lo que justamente veíamos también en lo que es la cédula, ¿sale? Ahora, si yo le digo si le digo al sistema que si le retenga, vuelvo a hacer mi cálculo. Y ahora sí le está reteniendo, ¿sale? 29.94, ¿sale? Que es muy parecido. 29.94, le voy a poner que sí. Opciones sí. 278.80 sin ningún extra. 29.96, ¿vale? 26. Aquí nos da .94, pero bueno, por centavos, ¿no? Entonces, justamente para eso nos sirven estas opciones. Y bueno, para la parte del Infonavit, sí es necesario que estén en la versión 17.21, pero que además en la página de Compact, para quienes estén interesados, también hay unas utilerías que se tienen que ejecutar. Esto sí yo recomiendo que sí contacten a ustedes a una persona, pues bueno, que sepa como tal de los sistemas o que esté un poquito más en la parte informática. Es nada más correr una utilería que se llama Infonavit. ¿Y qué nos va a hacer esto? Bueno, en dado caso, ¿qué nos dice la ley? Nos dice, oye, si esta persona tiene faltas o tiene incapacidades y si tiene un préstamo de Infonavit, yo se los voy a seguir cobrando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a hacer como tal la utilería, ¿sale? Aquí yo no tengo un empleado que tenga como tal un préstamo, pero en dado caso, yo sí te los voy a contar. Por ejemplo, si este empleado, voy a abrir sobre recibo, si este empleado tuvo 6 días, o perdón, 7 días aquí, 7 días, trabajó 7 días, si yo, o por ejemplo el quincenal, tenemos uno en donde faltas 2 días. Ah, ok, si es quincenal, pues a lo mejor te voy a cobrar 13 días, ¿no? O más bien te voy a pagar nada más 13 días y 2 días te los voy a descontar y no te voy a pagar, como tal, no va a haber aportación patronal, de lo que es Infonavit. En este caso, lo que va a hacer la utilería es que si tú le aplicas que sí, y la voy a correr nuevamente, por eso menciono nuevamente que yo sugiero que en ese sentido ustedes sí contacten a la parte de informática que les apoye con esto, ya que está relativamente sencillo, pero para evitar mover cualquier archivo que corresponda, yo acabo de ejecutar NOM Infonavit, que es justamente el cambio que veíamos hace rato. Nos va a dar la opción de seleccionar la empresa y de si queremos aplicar la reforma. Esto va a ocasionar de que se le tenga que pagar al trabajador sí o sí, aunque haya faltado, aunque esté de incapacidad, aunque tenga horas extras, toda esta parte, bueno, se les va a pagar. Si tú quieres deshacer ese cálculo, si por error lo aplicaste a una empresa correspondiente o lo aplicaste pero siempre ya no tomó la incapacidad o siempre cambiaste de criterio
te amparaste, bueno, pues puedes regresar a cómo estabas, simplemente corriendo esta utilería y diciéndole que no a la empresa. Eso te va a permitir que vuelvan tus cálculos a, por ejemplo, si eran 15 días, bueno, te calculo sobre 13. Si tú le diste que sí a la utilería, te va a correr sobre 15, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener que pagar como patrón, pues esas incapacidades, sí, esos descuentos, ¿sale? Entonces, pues justamente aquí yo no tengo ese concepto, pero me estaría apareciendo, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ver cuál sería. Aquí está. Seguro y las amortizaciones, seguro de vivienda Infonavit, es el seguro. Préstamo Infonavit, aquí estaría, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto se vería afectado y pues acá recuerden ustedes también que el sistema trae como tal, trae módulos específicos para que ustedes vean cómo se calcula. Digo, aquí voy a hacer el cálculo, pero pues no tiene. Pero para que ustedes vean los datos que les va a mostrar el sistema, como tal les muestra un desglose de cómo fue calculado ese importe, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no me lo da porque no tengo yo datos, ¿de acuerdo? Sí tendría que agregar uno aquí. Entonces, pues bueno. Entonces, justo, pues bueno, eso es lo que es cálculo anual. Creo que fue muy poco el tiempo. También, pues no sé si tengan dudas al respecto. Si hay alguna pregunta, duda, la pueden escribir en el chat. Han de estar procesando, contadora, la Yo, información. Ok, adelante, yo tengo una Laura. pregunta. Si una persona tiene ingresos de menos de 400,000, pero tuvo intereses bancarios, ¿tiene que presentarla anual? A ver, si una persona tuvo ingresos menos de 400,000 Sí, y tuvo intereses, intereses del banco, que tiene dinero en su banco, en el pero banco. estamos hablando de de un empleado, Un asalariado, sí. de un asalariado. Si Sí. tiene menos de 400,000, no está obligado. Aunque haya No tenido está intereses obligado. bancarios. Aunque haya tenido intereses bancarios, mira, déjame investigarte, pero según la ley nos dice que no, salvo que hay una excepción con intereses, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, sí, yo también tengo esa duda, por eso preguntaba. sí, no nos especifican, no nos No, especifican. está como medio ambiguo ese tema. Ujú. Entonces, sí, sí, sería importante saberlo porque si hay Lo mucha dices gente. porque es un ingreso adicional, ¿no? Exactamente, es un ingreso adicional que muchas veces pues no es mucho Sí. ingreso el interés que obtienen, pero pues no sé si existe la obligación. ¿Me explico? Mm, sí, sí, sí te comprendo, sí te comprendo. Mira, yo sí le daría la opción al empleado que lo haga él por los ingresos adicionales. Así sea pues menor, sí le daría la opción. Ujú. Al final no estás Bueno, ok. faltando. Sí, o sea, Siempre aquí que la sean, ventaja es que pues te retiene pocos. perdón, Aquí la ventaja es que los bancos te retienen. exactamente. Sí, es una opción conservadora para no meterte tú en problemas. Sí, yo optaría porque sí la haga él. Como no hay algo que nos diga en específico por esos intereses, yo sí le daría la opción al empleado que lo haga de forma directa él.
Lo mismo sería, no hay tampoco para las criptomonedas o instrumentos financieros u otros instrumentos financieros. No hay, es la misma, Sergio Fregoso. Sería lo mismo. Lo haríamos nada más para prevenir, o sea, no porque la ley nos obligue. Exactamente, exactamente. Es por un criterio conservador. En realidad, cuando hay ambigüedad al respecto de algo, siempre la opción es irse por lo más conservador. ¿Qué es lo más conservador? Desafortunadamente, lo más conservador es cuando le conviene a la autoridad. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí necesito que me digas que tuviste estos ingresos. ¿Quién es el empleado? El empleado tiene que decirle que tuvo esos ingresos de más, así sean, pues no sean muchos, pero lo tuvo de más. Entonces, es mejor decirle de más que no, que omitir información. Pues ojalá que le salga a favor para que le valga la pena, ¿verdad? Sí, ojalá y que sí, Digo, ojalá y que sí. Si no, pues gracias. que nos paguen la chamba. Ese es el problema, ¿verdad? Que no Ay, está nos quieren aumentar. padre, ¿verdad? Ok, Así es. gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Sobre el video, sí, lo van a poder ustedes acceder en en redes, en YouTube de Canaco La Paz. Ustedes van a poder encontrar este video más adelante. Excelente presentación. Muchas gracias, Sergio. Contadora, Gracias. ¿algo más que desea agregar antes de empezar a cerrar la conferencia? Pues nada más agradecerles su participación. El material con mucho gusto se los hacemos llegar. Igual esta cédula, por si quieren ustedes irle ahí, pues moviendo, porque pues me imagino deben de tener muchos escenarios, ¿verdad? Y pues bueno, los sistemas también están disponibles. Con mucho gusto también les damos información al respecto. Excelente, muchas gracias por compartir la información. La dinámica es que nos apoyen a contestar el cuestionario que les acabo de compartir en el chat. Es un link, ya es la encuesta de satisfacción. La persona que conteste le vamos a regresar su constancia digital de asistencia y por supuesto la presentación. Por favor, para que nos apoyen a contestar, siempre es muy importante su opinión. Contadora Fabiola, muchas gracias por traernos este tema. A Arturo, muchas gracias Arturo por tu colaboración y tu tiempo para llevarlos a cabo. A nombre de Canaco La Paz le queremos agradecer la conferencia del día de hoy, cálculo anual, sueldos y salarios. Muchas gracias a todos por su asistencia y daremos por clausurada la conferencia del día de hoy. Que tengan un excelente día y buenos días todavía. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. pronto, Lili. Hasta luego, Arturo. Hasta luego. Gracias, Fabi. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.